Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, digamos que a esta clase sincrónica, la segunda de 3 clases que vamos a tener alrededor de este curso, donde hemos aprendido y estamos aprendiendo alrededor de todo el tema de derechos laborales. Listo. Primero que todo, de nuevo saludarlos. Saludar a Jennifer. Jennifer está aquí acompañándonos. No sé si Jennifer tienes algunas palabras aquí para los compañeros o arrancamos. Hola, buenas noches para todos. Nada, darles las gracias por sacar este espacio y pues la bienvenida a este segundo encuentro que sé que va a ser de gran aporte para el desarrollo de este curso. Muchas gracias, Marcelo. Dale, no, muchas gracias a ti, Jennifer, por apoyarme en esta labor. Bueno, apreciados compañeros, digamos que hoy tenemos una participación un poco más baja de lo normal, pero igualmente, como ustedes pueden ver, la clase está siendo grabada para que las personas que no hayan tenido la posibilidad de verla, la veamos, digamos que de forma más expedita o en un momento alterno, que tengan libre y demás. Listo, entonces, digamos que en esta sesión la idea es que hablemos un poquito de los módulos que hemos visto. La última vez hablamos del módulo 1 y 3, de 1, 2 y 3 más o menos, y la idea es que hoy hablemos del módulo 4, 5 y 6, porque el 7 hasta hoy está arrancando. Entonces, no sé, compañeros, les quiero dar la palabra a ustedes para que ustedes primero manifiesten si tienen alguna duda, alguna pregunta alrededor de estos módulos. El módulo 4 corresponde a todo el tema de salarios, todo el tema de la dimensión de qué es salarial, qué no es salarial, qué se puede embargar del salario. No sé si ustedes tengan dudas sobre eso. Cuéntenme. O el módulo 5 de prestaciones sociales o del módulo 6 que son licencias y permisos. Bueno, entonces, Hoy, hoy señor. están muy tímidos como la vez pasada. Toca dejarlos que entren un poquito más en confianza. Sí, sí, sí. De una. Entonces, ¿qué les parece? Hablemos un poquito de salarios, compañeros. Entonces, digamos que antes ya habíamos hablado de las relaciones laborales, de qué es un contrato de trabajo, modos de contrato de trabajo. Y entonces hablemos ahora un poquito más de las 3 elementos que fungen como un contrato, que hacen que un contrato de trabajo sea un contrato de trabajo. O sea, hay 3 requisitos esenciales que se hace que se configure una relación laboral, las cuales son la prestación personal del servicio. ¿Esto qué significa, compañeros? Que la labor que yo ejecute solamente la puedo ejecutar yo. En este caso, por ejemplo, a Marcelo lo contratan para ser el tutor de la clase de Derecho Laboral del Real. Solamente la puede dar Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo es la persona que tiene las capacidades, Marcelo es el que tiene el conocimiento. Entonces, la prestación personal del servicio solamente yo puedo. Un segundo requisito muy importante para todo contrato de trabajo es la subordinación y es el elemento diferenciador con otro tipo de relaciones laborales. Por ejemplo, el contrato de prestación de servicios. ¿Y qué es la subordinación? Pues la capacidad que tiene la persona que nos contrata o el llamado empleador de darnos las órdenes de modo, tiempo y lugar de la ejecución. ¿De qué hacemos? Lógicamente, digamos que la subordinación es un elemento absoluto del derecho laboral o una atribución absoluta del empleador, toda vez de que él no puede obligarnos a hacernos todo lo que nos pida. Hay unos límites a la subordinación, esos límites normalmente son los límites llamados al jus variandi. O sea, hay cosas que no puede el empleador mandarnos a hacer, por ejemplo, cosas que vulneren la dignidad humana, ¿no? Imaginemos, ¿no? Entonces, no sé, usted es la persona contratada de aseo general y nos dicen, no, mira, hay que hacer aseo general en esta casa, pero en esta casa barremos es con una escoba que sin palo y toca de rodillas barrer todo el apartamento, todo el lugar. Son cosas que vulneran la dignidad humana y que hasta allá no llega la subordinación y siempre hay que tenerlo muy, muy presente. Pero hay otras cosas que sí es importante. El cómo hacemos la labor, el dónde hacemos la labor y en qué tiempo lo hacemos. Cuando se vulnera, por ejemplo, otra vez volviendo al tema del jus variandi, cuando dicen en dónde, por ejemplo, hoy estamos trabajando desde Bogotá y mañana nos dice el empleador, no,
mañana madrugan ustedes a trabajar a Ipiales. Y nosotros, ¿cómo así? Mi familia, mis hijos, la educación, si yo estoy estudiando. Entonces hay límites al ius variandi y hay que decirle al empleador, oiga, empleador, si hay otra persona más idónea para ejercer el cargo, también en condiciones más favorables, por ejemplo, Pepito. Pepito, mire, él es soltero, él ha sido trasladado múltiples veces, él tiene la capacidad de eso, a diferencia de mí, que yo tengo mi esposa, mis hijos, tengo un arraigo familiar. Esos son límites que uno le puede poner a la subordinación. Hay que tenerlas muy claras. Entonces ya hemos visto dos. La prestación personal del servicio. Adicionalmente hemos visto la subordinación y por último, que es el tema donde vamos a aterrizar para poder hablar más a fondo, es el tema de los salarios, una retribución, una remuneración. La remuneración que nosotros recibimos por nuestro trabajo se llama salario. Ya ustedes saben, digamos, me imagino que han escuchado múltiples veces que la palabra salario viene del mineral sal, porque antiguamente a algunas personas se les pagaba con sal, toda vez de que este bien, a diferencia en la actualidad, que es muy fácil de conseguir y muy económico, antes era un poco más codiciado porque ayudaba a preservar los alimentos. Entonces la gente hacía labor y se les pagaba con sal y la gente salaba las cosas, primero para darle gusto a la comida y segundo para hacerlas perdurar a través del tiempo. Entonces de ahí viene el concepto salario. Ese salario es teóricamente el código sustantivo dice cualquier cosa que retribuya la labor o el trabajo. Y esto es muy importante porque nosotros normalmente cuando trabajamos para ciertas empresas nos dicen, no, es que aquí el salario es 60-40. 60% es salarial y 40% es por fuera de ámbito salarial. Es un bono o un auxilio que nos dan. ¿Por qué hacen esto, compañeros y compañeras? Para que ustedes también sean agentes para detectar las vulneraciones de los derechos laborales. Normalmente, un paréntesis, ¿no? Cuando vayan a preguntar, de una alzan la mano y de una entramos como la discusión. Yo les estoy dando como un panorama y luego ya les pregunto alrededor de esto. Entonces las empresas normalmente dicen, oiga, voy a pagar el 60% salarial. ¿Qué significa eso? Que sobre el 60% voy a pagar prestaciones sociales, sobre el 60% voy a pagar seguridad social, sobre ese 60% voy a pagar para fiscales y el otro 40% dice, no, es un bono que entre comillas doy de mera liberalidad yo como empleador. ¿Cuál es la consecuencia de esto, apreciados compañeros y compañeras? Pues de que eso no va a tener incidencia, por ejemplo, cuando nos vayamos a pensionar. Eso no va a tener incidencia cuando nos incapacitemos. Eso no va a tener incidencia cuando nos paguen las primas, cesantías, vacaciones. Y de nuevo, ¿por qué esa fórmula mágica del 60-40? Porque imagínense que por allá hay una norma de la UGPP que dice que cuando se le paga a un trabajador bonos no salariales y demás, y eso se excede en el 40%, inmediatamente la UGPP se prende como una alarmita y dice, oiga, hay que ir a investigar a esa empresa porque puede estar defraudando, digamos que los impuestos de los contribuyentes. ¿Por qué los impuestos? Porque imagínense que los empleadores con nuestro trabajo pago llamado parafiscales. ¿Y qué son los parafiscales? Los parafiscales son impuestos, entre comillas, que se pagan a ciertas entidades predestinadas. Por ejemplo, nosotros tenemos parafiscales con el SENA, con el ICBF teníamos antes. Entonces, si el empleador se burla y no paga las cosas como salario, también burla y paga ciertos impuestos. ¿Listo? Entonces, ese salario, ese concepto de salario es muy importante tenerlo presente y también tener presente nosotros qué nos pagan. Porque muchas veces, no, yo me gano 4 millones de pesos y uno se va a ver y en realidad gana es 2,5. Y el resto es a través de bonos no constitutivos de salario. Entonces, ¿qué no es salario? Se preguntarán ustedes. Pues la respuesta es un poco antagónica a lo que les había hecho un momento. ¿Qué no es salario? Cualquier pago de mera liberalidad que haga el empleador que no retribuya el trabajo. Entonces, hay que, por ejemplo, que no puede ser salario. Los auxilios de rodamiento. No, el empleador me da un auxilio de rodamiento, eso no es salario. El empleador cada diciembre nos da un bono de productividad o nos da un bono de mera libertad, sí, un bono porque le fue bien a la empresa, da un bono para todos. ¿Qué cosa sí es salario? Las comisiones. Eso es claro en el Código Sustantivo del Trabajo. Todo lo que sean comisiones es salario.
Entonces es importante que los trabajadores que trabajan en ventas, que tienen algo llamado comisiones, es salario. ¿Qué no es salario? Las propinas. Las propinas no son salario. Por eso es muy importante, apreciados compañeros y compañeras, que empecemos nosotros también a tener una conciencia alrededor de cómo le pagan los derechos laborales a las personas que nos sirven a través en restaurantes o en múltiples modelos de negocio donde está acostumbrada la propina. La propina jamás va a tener una incidencia laboral y adicionalmente, ¿qué está haciendo? El empleador de ese sujeto está cargando sobre nosotros un costo laboral para no quitárselo a él. Entonces, si nosotros seguimos propagando todo el tema de la propina, estamos generando que a los meseros y los cocineros les paguen muy, muy poquito. ¿Para qué? Bajo las excusas que no, tranquilos, que le pagamos poquito porque es que usted se cuadra es con propinas. Pero el día que ese trabajador se enferme, el día que ese trabajador necesite una pensión de vejez, una pensión de invalidez, pues su monto será del mínimo, porque muchas veces les pagan el mínimo, y todo ese dinero que han ganado adicional a través de las supuestas propinas que así llegan a acrecentar el salario, pues en ese momento no van a tener la posibilidad a que sumen para, de nuevo, el pago de incapacidades, el pago de prestaciones sociales. No sé ustedes qué opinan hasta el momento, compañeros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, cómo se maneja el salario donde ustedes trabajan, son objeto de estos bonos o estos auxilios o de estas bonificaciones que les hacen para completar su salario. ¿O siguen todavía tímidos? Buenas noches para todos. Yo sí tengo una duda. Claro, compañero. Imagínense que a nosotros nos pagan un bono de productividad y dice bono no salarial, pero a mí sí me descuentan para salud y pensión al final del mes cuando me pagan el bono. Bueno, digamos que aquí es importante que, de nuevo, como tratemos de hacer como un análisis más económico, digo, más académico, pero no siempre sobre los mismos casos. Pero, por ejemplo, habría que ver, es muy importante, muy interesante ver si el mes que le pagan el bono, usted le hacen el descuento sobre la totalidad de lo que se gana o solamente sobre lo que se gana y no sobre el bono como tal. No, Porque no, si no. No, me hacen del salario y del bono. El bono nos lo pagan anualmente, sí, pero también me descuentan, pero en el volante dice bono no salarial, pero a mí me sube el aporte a salud y a pensión. entonces ahí está, ahí existe una irregularidad, pensado compañero Bernardo, porque si es un bono por mera liberalidad, no deberían hacerle un descuento ni siquiera ni de pensión, ni de salud, ni de nada, ni si gana más de 5 salarios mínimos, tampoco el fondo solidario, ni nada. Si le suma eso, 5 salarios mínimos, tampoco. Entonces ahí habría una irregularidad, apreciado compañero, porque, de nuevo, los bonos, si no tienen constitutivo de salario, tampoco tienen que hacer ningún descuento sobre el mismo y es muy importante. Y mucho más si es, por ejemplo, una prima extralegal convencional. Muchas veces se deja claro en las primas extralegales que esas no constituyen salario, razón por la cual no tienen que ser tenidas en cuenta para la cotización de, de prestaciones sociales. Pero muy bien y muy muchas gracias por la pregunta. ¿Algún otro compañero tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿O cómo le pagan en sus empresas? Entonces les tengo una pregunta a ustedes que fueron tan juiciosos. ¿Qué, qué entienden ustedes por el salario en especie, compañeros? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es John Paul Erazo. Llegué un poquito tarde a la reunión, pues estaba en tránsito. No se preocupen. No, la intención es como participar un poquito. Y de igual manera, pues si nos equivocamos, usted está para que nos corrigen, nos aclaren las cosas. Exacto. Yo veo que sí, la idea es que los compañeros que están en este momento, pues sí, de verdad, dice, están tímidos. Y yo también soy un poquito tímido porque llegué un poquito tarde. Pero igual, bueno, lo del pago en especie, ¿no? Es cuando, entiendo yo, es cuando le pagan, digamos, con cosas muy aparte y no necesariamente en dinero. Puede ser, digamos, que le den una vivienda, que le den unos bonos como para gasolina o bonos como para, digamos, para mantener el vehículo, pues que de pronto uno le está prestando para desempeñar alguna labor en la empresa.
cositas de esa índole. De igual manera, pues, aparte del vestido labor que tiene como uno derecho, aparte de eso, le pueden estar dando, diga usted, un beneficio al año, en el fin de año, como para, digamos, como en especie, un bono para ropa para la familia. ¿Sí? Así lo entiendo yo. Sí. Gracias, mi doctor. No, 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 compañero, muchas gracias y muy buen aporte. ¿Algún otro compañero tiene como alguna apreciación igual o similar o diferente del compañero Paulo? Bueno, mientras se animan un poquito más, imagínense que el compañero Paulo tenía una respuesta muy acertada y que digamos que le apuntaba a, a gran parte. El salario en especie, ¿qué es, compañeros y compañeras? Es la capacidad que le da el empleador de unas comodidades de vida, entre comillas, al trabajador. Típico caso de salario en especie. Muy común, muy fácil de identificar. Las compañeras normalmente del trabajo doméstico. Muchas veces lo que nosotros llamamos empleadas internas, cuando se les decía antiguamente, las compañeras que apoyan normalmente la economía del cuidado. Digo compañeras porque es un mayor número de mujeres que de hombres. Y ellas normalmente le decían, mire, usted aquí se va a ganar 1.800.000 pesos mensuales, pero ese 1.800.000 pesos mensuales, como usted vive aquí, usted come los 3 platos de comida aquí, usted nosotros le vamos a dar una ropita también, usted se gana 1.800.000, pero en realidad su salario es en realidad en platica le vamos a dar a usted cantantes y sonantes 1.300.000 o 1.200.000 pesos, menos del mínimo, imaginemos en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos cosas muy importantes que analizar y que ver, apreciados compañeros y compañeras. Primero que todo, que el salario en especie es legal. O sea, a la gente en Colombia se le puede pagar en especie y no me malinterprete. En especie significa que se le pueden pagar a través, como ya le dije, posada o lugar, alimentación, a través de esto, si les proporciona algún tipo de rodamiento y demás, a través de esos mecanismos se les puede pagar y ese valor se le va a tener en cuenta para también la liquidación de sus prestaciones sociales. ¿Qué significa esto? Que la señora, el ejemplo ahorita que ganaba 1.800.000, cuando se le vaya a pagar primas, cesantías, vacaciones, todo va a ser sobre 1.800.000 más no sobre 1.200.000 que le pagaban en cash, en efectivo. Esto, digamos que con el tiempo se ha perdido, la dinámica de dar en especie se ha perdido. ¿Por qué? Porque la gente dice, oiga, si yo le estoy dando, los empleadores piensan, si yo le estoy dando ya la comida, la posada, ¿por qué tras leche tengo que pagarle sobre ese valor? Entonces dicen, no, mire, su salario es de 1.300.000 y el resto yo se lo regalo, les doy de mera liberalidad. Por eso se ha perdido un poco el salario en especie, la esencia del mismo, y ya no es como tan usado. Sí, compañero John. Por hacerle un comentario, ya que usted me dice que se está perdiendo mucho esto del salario en especie, le hago un comentario ahí, Sí, porque, digamos, mi padrino de bautizo, él tiene unas fincas lecheras, diga usted, dentro de la finca, él la tiene dividido en tres partes y más o menos por cada parte de la división y tiene su casa y tiene su mayordomo. A los mayordomos les da la vivienda y les da la alimentación, porque pues por cada finca tiene más o menos unas 180, 200 vaquitas lecheras, ¿sí? Y allá pues el trabajo es 7 días a la semana y diga usted, tengo entendido por lo que yo también pues visité esas fincas, son eh, ordeñan en la mañana y ordeñan en la tarde, y eso pues es atención diaria, que eso no lo pueden descuidar un fin de semana, un sábado, un domingo, ¿sí? Y él les da vivienda con servicios, su agua, su internet, les brinda también igual, como digo, le digo, la vivienda es gratis. Aparte de eso, sí estoy enterado que él les reconoce el salario mínimo, pero de igual manera, él también les entrega remesa,
él semanalmente les entrega remesa, porque el cuidado del fin de semana de las fincas, de las vaquitas, que es un trabajo pesado y los tiene así. Ese es el comentario. Pues en los campos, en el campo, así de esta manera, todavía, y creo que no se puede eliminar esta situación del pago en especie. ¿Listo? Gracias. Aquí pues, del caso que trae el compañero, que es muy importante y que es otra muestra del que normalmente se da el trabajo en especie, lo que nosotros llamamos vivientes o mayordomo, como decía el compañero. Pero aquí, por ejemplo, me surge la primera duda, y es que él dice, mire, claro, él le da la vivienda, le da la posada y les paga el mínimo. Pero cuando el salario en especie se vuelve salario en especie, compañeros, cuando tiene incidencia salarial, por ejemplo, para el pago de prestaciones sociales. Entonces habría que preguntarle al familiar del compañero Paulo que esto, por ejemplo, si cuando va a pagarles cesantías, primas o la seguridad social, les paga solamente sobre el mínimo o tiene en cuenta lo que les da de vivienda, tiene en cuenta lo que les da de mercado. ¿Por qué? Porque es que ese es el salario completo. Entonces, o de pronto el jefe o el patrón dice, no, es que yo esto lo doy de mera liberalidad para que estén pendientes aquí de todo. Y en la realidad sí se estaría causando algo llamado salario en especie. Hay que tener como presente esas dos circunstancias porque si usted no paga sobre eso, pensión, prestaciones sociales, entonces usted estaría haciéndole, digamos que entre comillas, una falta a los derechos del trabajador. Pero muchas gracias porque ese es un punto muy importante que tener en cuenta y es el ejemplo más común en la actualidad. Ya de nuevo se ha perdido un poco la identidad de tener muchachas internas, por decirlo así, pero hemos tenido ahora mujeres internas de trabajo doméstico, pero tenemos ahora en cambio, digamos que toda la dinámica de los vivientes que llamamos, o el compañero llamaba mayordomos. Aquí hay otro aporte muy importante que hace la compañera Anita del Socorro, que dice, oiga, que no puede superar el 30%. Y aquí es una regla, pero eso tiene digamos que un paréntesis. No puede superar el 30% cuando se gana el salario mínimo. Cuando no se gana el salario mínimo, se puede hasta el 50%. O sea, cuando se gana más del mínimo, se puede dar en especie hasta el 50%. Cuando se gana hasta el salario mínimo, solamente el 30%. ¿Y por qué es muy importante hacer esta salvedad? Porque imagínense que habían empleadores que decían, bueno, entonces, si le puedo quitar hasta el 50%, sobre todo los que tenían mujeres de trabajo doméstico, decían, no, pues imaginemos, vale 1.300.000 de salario mínimo. Le pagaban 1.350.000 y decían, ya gana más del mínimo, entonces inmediatamente solamente le va a pagar 650.000 pesos, 675.000 pesos por todo el mes. Y digo que el resto es salario en especie. Esa era una técnica que por mucho tiempo usaron los empleadores para vulnerar derechos laborales y de gente que duró muchísimo tiempo y sobre todo explotaban mucho a personas de la economía del cuidado. ¿Por qué? Porque eran personas realmente que no tienen un grado de escolaridad muy alto y duraban 30, 40 años y les pagaban solamente la mitad de un salario bajo esa excusa. Otra cosa que usaban mucho los empleadores también en ese momento era que ustedes saben por el Código Sustantivo del Trabajo que la dotación es una obligación darla al empleador a cualquier trabajador que gana menos de 2 salarios, pero esa dotación a su vez está el trabajador obligado a usarla. Imagínense que ciertos abogados inteligentes, ilusionistas del derecho, le asesoraban a los empleadores y le decían, oiga, de usted dotaciones, pero de dotaciones bien feas, de cosas horribles, lo más horrible que usted encuentre, déselo para que los trabajadores les dé pena y no se lo coloquen. Y después que no se lo coloquen, pues usted inmediatamente se quita la responsabilidad de dar ese derecho o esa obligación que tiene. Entonces, imagínense el calibre muchas veces de los ilusionistas del derecho que tenemos para los empleadores y también se los coloco a ustedes como en el radar. Entonces, eso, volviendo al tema, y muchas gracias por el aporte verbal que hizo Paulo y por el aporte, digamos que escrito que ha hecho Anita. Es muy valioso alrededor, digamos que de este punto, porque ya apuntalamos qué se sabe en especie y segundo, hasta qué porcentaje se puede pagar y normalmente en ocasiones qué modalidades usaban los empleadores para vulnerar derechos laborales
de los trabajadores, que estos son dos muestras nada más, a través de la conversación, si me acuerdo de más o si tengo más pendientes, yo se los voy avisando para que ustedes estén alertas alrededor de qué ha pasado, digamos, alrededor de este mundo del trabajo. Otra pregunta que les voy a hacer, y aquí pasa mucho aquí en Colombia. ¿Qué entienden ustedes por salario integral? ¿Quién se anima? El salario integral se estipula por salarios mínimos legales y ahí están incluidas todas las prestaciones. Exacto. ¿Y cuánto debe ganar un trabajador para tener salario integral? Creo que son Mínimo 13 10 salarios salarios mínimos mínimos, legales vigentes. ¿Cuántos, Juan Carlos? mínimo 10 salarios mínimos más un 30% que equivale a la compensación de horas extras, dominicales, festivos y las vacaciones y así como las primas las debe asumir el empleador. Exactamente. Efectivamente, apreciados compañeros. Y eso es muy importante que también nosotros empecemos a detectar qué es salario integral y a qué le apunta. Porque imagínense que, como lo decía el compañero Juan Carlos y como lo dijo el compañero Bernardo, el salario integral es esa capacidad que le pagamos al empleador, una masa de dinero tan, pero digamos tan grande, que en este caso son 10 salarios mínimos, que para la fecha de hoy son 20, ¿cuántos son? 13 millones de pesos más o menos, más, son 13 millones de pesos, que pues digamos un salario para nada es... Sí, compañero Juan Carlos. Ahora, también hay que tener en cuenta que al empleador le corresponde el pago de lo que es pensión y salud, así como ARL. Exacto. Sí, pero no se los cotiza sobre los 13 salarios mínimos, sino creo que sobre el 70%. El 40, creo que es el 40%, Ese pero sí sí no lo debe ser tengo asumido por el claro, empleador. no lo tengo claro. ¿Nos podría ayudar ahí, por favor? Claro. De hecho, vamos a buscarlo directamente en el código sustantivo del trabajo para que ustedes lo tengan ahí presente. A ver, si tengo por aquí salario en especie, justamente tenía el link aquí preparado. Salario en especie. Bueno, mientras lo busco, les sigo manifestando que, digamos que este famoso salario integral lo usaban mucho, se usaba mucho digamos que en aspectos, por ejemplo, como el área del petróleo, como el área del, esto, la minería también, cuando era, normalmente ese salario se le pagaba a trabajadores, digamos, de base, por decirlo así, pero que estaban en sistemas productivos tan productivos que no era necesario, porque ya cuando son otras calidades, pues no hay necesidad. Bueno, ¿qué incluye el salario integral, apreciados compañeros? Incluye, evidentemente, el salario, el pago de prima de servicios, el pago de auxilios de cesantías, el pago de horas extras, recargos nocturnos, trabajo dominical. Y si existen, por ejemplo, en la empresa primas extralegales, también los engloba ahí. ¿Qué no incluye el salario integral? Las vacaciones, los aportes a seguridad social, los aportes a parafiscales, la indemnización por despido injustificado y la sanción moratoria en caso de que el trabajador sea despedido. Entonces, ¿qué significa? Entonces dicen, el factor salarial son 10 salarios mínimos, va a haber un factor prestacional. O sea, en realidad en Colombia el salario integral es de 13 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que 10, y usted lo dijo muy bien, es el componente salarial. Los 3 que Juan Carlos nos nombró en un momento, que era el 30%, es el factor prestacional. Primas, cesantías, vacaciones que se van a pagar todos los meses. Y hay que tener claro como también eso para un total de 13 millones o de 3 salarios mínimos, qué pena. Ahora, el empleador sobre cuánto tiene que pagar la seguridad social. Como yo ya les dije bien,
no incluye los aportes a seguridad social, o sea que el empleador tendría que pagar sobre los 10 salarios mínimos el aporte a la seguridad social, apreciados compañeros y compañeras. Sobre 10 salarios mínimos. Lo que pasa es que esta figura es tan poco usada porque muy pocos trabajadores tienen esta figura y porque se las quería recalcar mucho que tuvieran pendiente sobre todo el monto, apreciados compañeros y compañeras. Porque imagínense que hay muchos empleadores que va el trabajador a cobrarle su prima de servicio, sus cesantías, sus vacaciones, todo lo que le corresponde. Y el empleador escuchó por allá, quién sabe dónde, y dijo, no, es que a usted no le corresponde nada de esto porque usted tiene salario integral y se gana el mínimo. O porque es muy afortunado, se gana 2 mínimos. Y entonces le dicen al trabajador desde que llega, no, es que usted tiene salario integral y el pobre trabajador se cree la historia y nunca cobra primas, nunca cobra cesantías, nunca cobra vacaciones, hasta ni siquiera cobra esto pago a la seguridad social. Este mensaje que le quiero dar es muy importante, compañeros. La idea de estos espacios que tenemos nosotros aquí como grupo y de este taller es que ustedes no solamente aprendan de derechos laborales, apreciados compañeros, sino que además de aprender sobre derechos laborales, tengan una claridad y detecten vulneraciones de derechos laborales fuera de nuestro ámbito de trabajo. Ah, no, que llegó un amigo, llegó mi vecino y me contó yo decirle, oiga, mire, compañero, ustedes están pagando mal, usted tiene derecho a X, Y, Z cosa. Porque nosotros, como me imagino que la mayoría que estamos aquí, no la totalidad, estamos sindicalizados, decir, oiga, yo como sindicalizado siempre tengo que ser pregonador de los derechos laborales de las y los trabajadores, donde esté, no solamente, es que el día que yo llego y termino de trabajar mi turno a las 6 de la tarde, yo me quito mi camiseta de sindicalista y de trabajador y me pongo la camiseta de ciudadano y ya, y de hombre libre, no. Nosotros siempre tenemos que tener la camiseta de defensores de derechos laborales, por eso es muy importante. Siempre que le digan a ustedes, no, es que eso es salario integral y le pagan cualquier cosa, inmediatamente ustedes prendan las alertas, compañeros, porque muy seguramente es un trabajo o es un trabajador que lo están vulnerando. ¿Listo? ¿De qué otra cosa alrededor del salario podemos estar hablando nosotros en este espacio? No sé si nos pensamos, bueno, me imagino que el tema de salario mínimo ustedes lo tienen, compañero Albarracín. ¿Lo escuchó? Sí, buenas noches, compañero. Mire, es para averiguar sobre la seguridad social o sobre primas y cesantías a los que trabajan por orden de prestación de servicio. Un tema supremamente interesante, apreciados compañeros. Como yo les dije hace un momento, imagínense que en el mundo del trabajo ha surgido una figura que se llama la orden de prestación del servicio, que eso se llamaba antiguamente para los trabajadores que hacían su forma de contratistas para el Estado, pero en el sector privado se llamaban los contratos de prestación de servicios. ¿Y qué es eso? Se preguntarán ustedes y que también tengan como una visión. Los contratos de prestación de servicios se pensaron, y esta es la filosofía de ese contrato, se pensaron para personas que ejercíamos profesiones liberales. ¿Y qué son profesiones liberales? Abogados, contadores, médicos, psicólogos, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos o nosotros lo que hacemos es, nosotros vamos y trabajamos en una empresa un rato, asesoramos y nos vamos para otra y estamos en otro lado, igual el médico. Sobre todo cuando son médicos especialistas, cuando sobre todo eso, por ejemplo, un municipio donde el único médico ginecobstetra que hay, por ejemplo, no sé, una ciudad importante, una ciudad capital, pero que no sea Neiva, imaginemos, Ibagué. Son ciudades capitales de departamento, pero no son un núcleo económico importante, entonces normalmente el único especialista que hay es uno, y ese tiene que ir por las 4 clínicas que hay. Para esos, digamos, profesiones, como igual los contadores, normalmente un contador está en 4 o 5 empresas trabajando. Para esa dimensión se crearon el contrato de prestación de servicios, que la primera característica que tiene es que es un contrato de orden civil. ¿Qué significa esto? Que es el derecho civil quien regula este tipo de contratos e inmediatamente se diferencia del derecho laboral. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral es el juez natural, es el derecho
el juez ordinario laboral, o sea, es la jurisdicción laboral la que investiga. Primera cosa diferenciadora. Segunda cosa diferenciadora y muy importante que hay que tener presente, y yo se los mencionaba al comienzo de la conversación, es el hecho diferencial entre un contrato de prestación de servicios y un contrato de trabajo es la subordinación, apreciados compañeros y compañeras. Quiero que lo tengan muy claro. ¿Por qué? Porque en el contrato de prestación de servicios también puede existir algo llamado la prestación personal del servicio. Por ejemplo, contratan a Marcelo el abogado. Yo no puedo llevarles con Pepito el abogado a hacer la labor, no, porque ustedes contrataron fue en la defensa del derecho laboral a través de Marcelo, que es el especialista en derecho laboral, no a través de Pepito, que solamente es abogado. O un caso todavía más relevante o más importante. Imagínense que yo le mando a hacer una obra al fallecido Fernando Botero. Y le digo, doctor, maestro Fernando, me tiene que hacer este cuadro. El maestro Fernando me dice, sí, deme 3 meses. Ese cuadro lo tiene que hacer obligatoriamente el maestro Fernando Botero. Si lo hace cualquier otra persona, ya no vale 200 millones de pesos, vale 0. Porque el contrato, el cuadro vale si lo hace Botero. ¿Qué significa esto? Que en el contrato de prestación de servicios puede haber prestación del servicio, pero donde se rompe completamente y se diferencia completamente del contrato laboral es en la subordinación. Hay jurisprudencia que dice que en el contrato de prestación de servicios sí puede haber una obligación del contratante a hacer como una especie de vigilancia alrededor de la labor a través de un informe o demás, pero no la subordinación de modo, tiempo y lugar que les acabé de mencionar. Ahora, aterrizando ya toda esta argumentación al caso que me pone el compañero Albarracín, el contrato de prestación de servicios, al no ser un contrato de trabajo y al estar regulado por toda la vaina civil, por toda la legislación civil, no tiene derecho a nada más allá de los honorarios, o sea, lo que sería el símil al salario. ¿Qué significa eso? Que no tiene derecho a prima, no tiene derecho a cesantías, no tiene derecho a vacaciones. La seguridad social va a cargo el 100% del contratista, no tiene derecho a caja de compensación. Entonces, todos estos derechos laborales y todas esas garantías paraestacionales que están enmarcadas en el contrato de trabajo son inexistentes en el contrato de prestación de servicios. O sea, usted jamás va a escuchar en un contrato de prestación de servicios que me pagaron prima, que me pagaron cesantías, que me pagaron vacaciones, jamás, porque eso no existe. Porque, entre comillas, el trabajador de prestación, el contratista, que ya normalmente es un contratista, es un trabajador autónomo. Entonces, al no existir la subordinación, el que es el contratante o el empleador entre gigantes mayúsculas, entre gigantes paréntesis, no tiene ninguna responsabilidad frente a esa persona. Listo, compañero Albarracín, espero haberle resuelto. Traté de ir de lo más alto a lo más bajo para que ustedes también identifiquen. Y también sepan, compañeros y compañeras, que cualquier relación laboral que tenga los 3 requisitos que yo les acabé de mencionar desde el inicio de la conversación: prestación personal del servicio, subordinación y salario, inmediatamente es un contrato de trabajo, a pesar de que se haya firmado en el papel un contrato de prestación de servicios. ¿En razón a qué principio, compañeros? Primacía de la realidad. Exacta, compañera Paola. Ese es uno de los principios básicos y bases y pilares del derecho fundamental, del derecho laboral, es primacía de la realidad sobre las formas. Porque si ese derecho laboral, ese principio del derecho laboral no existiera, a nosotros nos ponían a firmar cualquier papelucho, nos ponían a firmar cualquier contrato, cualquier cosa, inmediatamente estaríamos atados a lo que dice el documento. Pero el derecho laboral ha entendido que el mundo laboral es muy divergente, que hay, de nuevo, no somos iguales trabajadores y empleadores. Entonces, en razón a eso, hay que darle una primacía a lo que pasa en la realidad, a cómo se ejecuta en la realidad esa relación de trabajo, y si esa relación de trabajo escala a ser una relación laboral. Es muy importante. No sé, compañeros, si hasta el momento tienen alguna duda, algún otro comentario, alguna otra cosa. Yo sí tengo una duda. Listo, entonces va el compañero Bernardo y luego va la compañera Andrea Paola. En esos contratos de prestación de servicios, ¿qué riesgo o qué pasa si la persona no hace los aportes a salud y a pensión?
Muy bien. ¿Qué pasa frente a eso? Hay algo llamado una responsabilidad solidaria de donde acontece el accidente. Por eso ustedes cuando van normalmente, si ustedes van a otros centros de trabajo diferentes que ustedes trabajan o van a una bodega, a ustedes antes de entrar le dicen, disculpe, ¿usted tiene ARL? Ah, pero si yo no trabajo acá, no importa. Todo lo que pase dentro de ese establecimiento de una responsabilidad solidaria. Ahora, además, apreciado compañero Bernardo, si adicionalmente usted está en la realidad, ese contrato de prestación de servicios, en realidad es un contrato de trabajo, nacería la figura que también hablamos en la última sesión de la culpa patronal. ¿Qué significa eso? Que al ser el verdadero empleador, la persona que era el contratante, inmediatamente el supuesto contratista, que en realidad es un trabajador, tendría derecho a pedirle todas las indemnizaciones propias de una culpa patronal, que es daño emergente, lucro cesante, que es daño moral en caso de que haya fallecido. Eso pasa. Por eso es tan importante que se pague, y es casi, o sea, tiene que ser una relación muy regular para que no se hace, para que se pase por alto el pago de la seguridad social. Normalmente casi los contratistas están obligados a pagar la seguridad social una vez se les pague el contrato o cuando están trabajando a pagar la seguridad social. De nuevo, esta seguridad social recae única y exclusivamente sobre el contratista. Él asume el 100%, o sea, él paga el 16% de pensión, el 16% de salud, el 8%, y adicionalmente paga el 16% completo y además paga el porcentaje de ARL según el riesgo que haya asumido. ¿Listo, compañero? Entonces, la compañera Andrea Paola. Marcelo, tengo una duda en cuanto a el tema del módulo de permisos y licencias. Cuando un trabajador toma una licencia no remunerada, se supone pues se suspende el contrato de trabajo. ¿Esta suspensión del contrato de trabajo igualmente suspende los derechos convencionales? Sí, digamos que la única obligación que queda, de nuevo, depende los tipos de licencia, porque hay licencias, aquí para de nuevo hacer como un recorderis de todo el tema de licencias. Existen licencias que están reconocidas por ley y licencias donde existe como una anomia. Una licencia no remunerada reconocida por ley. Esto cuando se suspende el contrato de trabajo por alguna de las causales del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles? Fuerza mayor o caso fortuito. Esto por una circunstancia o renovación o algún tipo de cambios alrededor del núcleo empresarial. Todos esos tipos que están regulados en el Código Sustantivo del Trabajo, inmediatamente digamos que la ley es clara en decir, oiga, usted suspende el trabajo, entonces, ¿qué obligaciones se suspenden? Por parte del trabajador se suspende la obligación de prestar el servicio y por parte del empleador se suspende la relación de pagarle. La única obligación que queda vigente es la obligación de pagar la seguridad social. Ahora, aterrizándolo a los temas de convencionales, inmediatamente, como no se presta el servicio, tampoco se pagarían los derechos convencionales a menos que la convención colectiva de trabajo estipule algo en contrario. Si la convención colectiva de trabajo inmediatamente y de tajo dice, a pesar de la suspensión de los contratos, se seguirán pagando los derechos prestacionales y los derechos y los salariales y los convencionales, ahí sí recae esa obligación el empleador porque ya está inmerso en la convención colectiva de trabajo. Sí, compañera Andrea. Bueno, es que precisamente por el tema de que el empleador continúa pagando el tema de seguridad social, nosotros dentro de la Convención Colectiva de Trabajo tenemos un punto que es el artículo 41 de salud, en donde dice que la empresa le entregará al sindicato cierto dinero para la mejora de los servicios de salud fuera de la EPS, o sea, lo que no presta el POS o el PBS que se llama ahora, del trabajador y de su núcleo familiar. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador pide una licencia, un permiso no remunerado durante 3, 6 meses, ahí se le suspende el contrato de trabajo, pero hemos quedado como en la duda y en la encrucijada de si debemos seguir
otorgando el beneficio del artículo 41, que es la mejora de la prestación del servicio de salud. En este caso suelen ser pagos de medicinas prepagadas, no solamente para el trabajador, sino para su núcleo familiar, padres, cónyuge, hijos. Entonces, esa es como mi duda y la tenemos ahí presente, y pues la empresa tampoco nos ha podido como decir si sí o si no. Bueno, es que ese caso que su merced me mencionó es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque es que aquí la obligación de la medicina prepagada no está directamente empleador-trabajador, sino que está mediada por un tercero que se llama el sindicato. Entonces, ¿qué significa? Cuando el trabajador, y ahí diría yo que es una atribución libre del sindicato, digamos que analizar la situación y decir si pago o no pago. ¿Por qué? Porque la empresa no va a suspender su obligación porque no tiene la obligación con Pepito Pérez, tiene la obligación es con Sintraelecol Bucaramanga, y Sintraelecol Bucaramanga es el que coge esa masa de dinero y empieza a pagar a todos sus afiliados la respectiva esto prepagada. Entonces, la obligación del empleador se cumple exclusivamente cuando ya gira el dinero a Sintraelecol. Ahora recae en Sintraelecol determinar si va a pagar o no va a pagar ese rublo a través de, digamos que yo diría que habría que seguir, si existe el dinero y está la posibilidad, yo diría que habría que seguirle pagando al trabajador. Pero si ya recaes en algo interno del sindicato, toda vez que la obligación de la empresa se suspende, es solamente hasta el momento o finaliza la obligación mes a mes cuando gira el dinero. Ya, cuando estamos en el ámbito del sindicato, el sindicato es el que tiene que decir a qué trabajadores se les debe pagar eso, y si dentro de los trabajadores están, digamos, estipulados los trabajadores que tengan la suspensión del contrato de trabajo. Esa es como la respuesta, porque es muy interesante. Y listo, compañero, muchas gracias. Un placer. El compañero Juan Carlos Guevara, ¿qué más, compañero? Hola Marcelo, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Una pregunta, en una empresa en donde hay convención colectiva, cuando yo como trabajador convencionado hago un reemplazo en ausencia de un trabajador de manejo y confianza, un directivo, a mí me pagan la diferencia de salarios. La pregunta es, en el momento que yo estoy haciendo el reemplazo de este directivo, a mí o sea, el deber es reconocer lo convencional o se suspende todos los valores convencionales en ese momento. De nuevo, eso también depende de cómo es establecida la convención colectiva de trabajo. Como su mercedes saben, la convención colectiva de trabajo tiene unos efectos llamados interpartes. ¿Qué significa eso? Que, mejor dicho, lastimosamente las convenciones colectivas de trabajo tienden a ser exegéticas. ¿Qué es? Todo lo que diga la convención colectiva de trabajo se cumple. Lo que no diga no se tiene que cumplir porque no lo dice. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la convención de ustedes, compañeros, dice no, cuando esta convención colectiva de trabajo le va a aplicar solamente a los trabajadores de base. Imaginemos, cualquier trabajador de dirección, manejo y confianza queda por fuera de la aplicación de esta convención colectiva, que muchas convenciones son así. Si usted como trabajador asume el encargo con todas las prestaciones laborales y con todo de ese nuevo cargo, inmediatamente, por virtud de la convención colectiva de trabajo, usted perdería, digamos que los derechos convencionales que le asisten, porque, por ejemplo, en ese caso, la convención colectiva de trabajo es clara que a los trabajadores de manejo no tienen esos derechos convencionales. O sea, ¿qué significa? Que usted, por ejemplo, ese mes, si tenía un auxilio de rodamiento, no se lo van a pagar. Si ese mes tocaba pagar una prima extra legal, pues yo creo que se le pagará proporcionalmente porque usted antes sí fungía un puesto que era convencionado. Así es como funciona eso, pero de nuevo, todo ese tipo de cosas de derechos convencionales, quien manda la regla o quien manda el derrotero para saber si aplica o no aplica es la misma convención colectiva. Por eso nosotros normalmente los abogados laboralistas invitamos a los trabajadores que en el marco de sus negociaciones, sus convenciones colectivas, siempre está escrito, primero, es un artículo que se llama el campo de aplicación, normalmente lo tenemos todas las convenciones. Esta convención colectiva le aplica a todo el mundo menos al gerente de la empresa, o le aplica a todo el mundo menos a los puestos directivos. Bueno, eso es. El que determina eso, compañero Juan Carlos, es
la convención colectiva de trabajo. Listo, muchas gracias, compañero, muy amable. Dice, aquí la compañera Anita, está escrita en la convención la escalera para cargos y no se cumple. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí de nuevo nos empezamos a ir un poquito del tema, compañeros, porque la idea de estas clases es hablar un poquito de derecho laboral individual y no tanto de colectivo. ¿Qué pasa si me incumple la convención colectiva? Tengo dos caminos. La primera es querellar ante el Ministerio del Trabajo. La segunda es demandar ese punto convencional ante un juez ordinario laboral. ¿Qué pasa? Que la primera es lenta y muchas veces el ministerio, según como nos toque el inspector. La segunda, pues es un poco cara, entre comillas, porque tendríamos que pagar un abogado y pues es demorada, pero al final de cuentas tendríamos una solución, digamos que un poco más imparcial. Entonces, eso es como eso, pero eso es lo que hay que hacer cuando estamos inmersos, apreciados compañeros y compañeras, alrededor de esto, una convención colectiva que no se cumple, sea el punto de escalera de cargos, o sea cualquier punto. Siempre, normalmente lo que hacemos los trabajadores inmediatamente es irnos a el Ministerio del Trabajo, pero también existe digamos que el mecanismo judicial. Compañero Bernardo Cuadro, lo escucho. Mira, yo tengo una pequeña apreciación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestra convención dice que se le pagará el reemplazo siempre y cuando sea mayor a 8 días hábiles. Uno puede, o sea, hacer el reemplazo de un directivo, pero a mí no me quitan, no, me pagan es la diferencia eso lo traen a salario convencional y me pagan la diferencia de ese salario, pero yo no pierdo ningún beneficio convencional porque está estipulado. Eso depende de lo que dijo Marcelo ahorita, depende de las convenciones y lo que digan las convenciones y así se aplica, pero acá no le quitan el beneficio por solo hacer el reemplazo. El reemplazo puede ser por unas vacaciones, una licencia, una enfermedad o algo de un directivo. Lo que pasa es que acá todos los directivos están en salario integral. Entonces, ¿qué hace la compañía? Trae eso a salario convencional y le paga a uno y le multiplica por los días que uno haga el reemplazo. Exacto. Muy, muy bien y muchas gracias por su aporte, compañero. Efectivamente. Y de nuevo, siempre hay que irnos y hay que atarnos. Por eso normalmente nosotros, los trabajadores convencionados, por decirlo así a grandes términos, uno de nuestros libros sagrados es, yo les he dicho mucho siempre, la Constitución que le hemos traído en el sindicato, el Código Sustantivo del Trabajo, la Convención Colectiva de Trabajo, los estatutos del sindicato y en última instancia el Reglamento Interno de Trabajo. Entre comillas, nosotros como trabajadores deberíamos sabernos eso casi de memoria. O sea, tendríamos que tener eso, mejor dicho, aquí, mejor dicho, en la mitad del cerebro siempre eso, porque, por ejemplo, nos ayuda para procesos disciplinarios, nos ayuda para saber hasta dónde está el margen de nuestros derechos, nos ayuda a saber esto, hasta cuál es el alcance que los tiene, a quién cobija y demás. Listo, compañeros y compañeras, no sé si tienen alguna otra duda, ojalá que las dudas ya empiecen a bajar otra vez al tema del derecho laboral individual para no se convierta esto en una disertación sobre derecho laboral colectivo, que de nuevo, en cualquier momento podemos hablar también de derecho laboral colectivo porque es un tema también bellísimo, pero digamos que estos módulos nos invitan más a hablar un poco de derecho laboral individual. Y si no hay, los invito a que hablemos un poquito de algo llamado prestaciones sociales. Digamos que ya tocamos el tema de salarios, toquemos ahora el tema de prestaciones sociales. Digamos que las grandes prestaciones sociales son dos. Son prima y cesantías. ¿Qué es la prima? La prima es algo así como una, ¿cómo decirlo? Es como una retribución que nos da el empleador por las ganancias que tuvo en ese año. Es como una forma de repartir un poquito más equitativa la riqueza. Por esa razón, tengan ustedes muy presente, compañeros y compañeras, que hasta hace un par de años a las compañeras del trabajo doméstico no se les pagaba prima de servicios. ¿Por qué? Porque la corte misma había dicho, oiga, es que la prima de servicios solamente es para trabajadores que nacen en ciclos productivos, las empresas. Y una casa de hogar, una casa de familia no es un ciclo productivo, per se no puede existir prima de servicios. Entonces, esa es la prima de servicios. Y ahora, ¿qué es lo que cómo se tasa la prima de servicios? Es con el salario.
Por eso es muy importante tener presente, por eso el tema de arriba va encajado con este tema, porque la única forma de saber y de calcular es teniendo claridad de cuál es mi salario, qué es lo que a mí me pagan que tiene incidencia salarial, por un lado. Por otro lado, tenemos la otra prestación o la otra gran prestación social que se llaman las cesantías. ¿Y qué son las cesantías? Como su nombre lo indica, ese es cuando uno está cesante, o como llaman por allá los europeos, cuando uno está en paro. Entonces escucha muchas veces las series o escucha a compañeros sindicalistas de otros países, gringos y europeos, diciendo que estamos en el paro. En el paro es que está desempleado. ¿Y por qué existen las cesantías? Porque normalmente en los países del primer mundo el mismo Estado da algo llamado subsidios por desempleo o auxilios por desempleo. Aquí en Colombia, como supuestamente el Estado se quebraría en caso de que existiera el auxilio por desempleo, se creó una carga prestacional a nombre del empleador llamado las cesantías. ¿Y qué son esas cesantías, compañeros y compañeras? Al igual que la prima de servicios, es 30 días de salario por cada año de trabajo o proporcional. Que ustedes me van a decir, mentiroso, no son 30 días la prima. Yo les digo, no, si son 30 días la prima, lo que pasa es que la ley dice, se pagan 15 a mitad de año y se pagan 15 ahorita en diciembre. Pero el cálculo son 30 días por cada año de trabajo y 30 días por cada año de trabajo para las cesantías. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Si tienen papel y lápiz, les enseño para que aprendan. Ustedes ya muchas veces lo saben. ¿Cómo se calculan estas dos cosas? La fórmula es muy sencilla. Es salario por número de días trabajados dividido todo eso en 360. No sé, esta vaina a veces tiene la opción de repisa. Ah, no, no tiene. Bueno, el caso es que así es como se manejan, digamos que todo este tema. Así se manejan la prima. Entonces, si ustedes tienen duda de cómo se calcula, muchas veces nosotros vamos y le pagamos a contadores 100, 200.000 pesos para que nos diga, ay, doctor, ¿cuánto me va a quedar la prima? Y él les va a hacer exactamente lo que yo les voy a decir. Salario por número de días trabajados sobre 360. Esta fórmula sirve para tasar la prima y para tasar las cesantías. Ah, doctor, ¿y qué hago si las primas son, compañera Marcelo, qué hago si las primas, si yo tengo salario variable? Ah, muy sencillo. Suma, por ejemplo, en el caso de la prima, si es la de julio, coge los últimos 6 salarios, los suma y los divide en 6 y ese va a ser el salario promedio. Si son las cesantías, coge los últimos 12 salarios, los suma y los divide en 12 y ahí le va a dar el salario promedio. Y con eso es que usted va a establecer cuánto gana de prima y cuánto gana de cesantías. Eso es muy, muy importante. Y estas son completamente diferentes, apreciados compañeros, a pesar de que yo sé que ustedes lo saben, a las primas que nosotros tengamos por convención colectiva de trabajo, que podemos tener primas extralegales, primas de vacaciones, primas de Navidad, todo eso es completamente diferente y también su tasación es completamente diferente porque de nuevo quien manda sobre eso es la convención colectiva de trabajo. Tenemos otro hermanito de las prestaciones sociales que dogmáticamente no es una prestación social que llaman las vacaciones. Las vacaciones es el derecho que tenemos los trabajadores por un año completo de trabajo a 15 días de descanso remunerado. Y aquí hay dos cosas. Primero, si alguna vez escuchan a un empleador, a alguna persona le dicen, ah, no, es que yo no tengo vacaciones porque es que yo descanso los domingos. El descanso dominical es completamente diferente a el derecho a vacaciones. No se puede meter en un mismo costal. El derecho al descanso dominical es que antiguamente, por cada 48 horas semanales tenía derecho a un día remunerado de descanso. Ahora vamos en 46 horas. La meta es llegar a 42. Cuando lleguemos a 42, por cada 42 horas de trabajo voy a tener un día de descanso remunerado. En este caso será casi 2 días porque quedaríamos trabajando solamente 2 horas el sábado si seguimos con este ritmo. Las vacaciones no. Las vacaciones, a pesar de que yo descanse una vez a la semana, por haber completado un año de trabajo,
yo tengo derecho a tener 15 días de descanso remunerado. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando usted disfruta las vacaciones, los días se cuentan hábiles. O sea, usted tiene derecho a 15 días hábiles de descanso. ¿Qué significa eso, apreciados compañeros? Si ustedes son muy hábiles y son muy inteligentes, ustedes de unas vacaciones de 15 días hábiles pueden descansar en días calendario casi 20 días o hasta un mes. Si son estratégicos en escogerlas. Por ejemplo, imaginemos que ustedes escogieron las vacaciones para esta época. Esta época tiene dos puentes. Entonces tiene usted 3 días, 6 días en total en que pudo haber expendido sus vacaciones. La contracara, si ustedes piden que le paguen las vacaciones, ahí sí solamente le van a pagar son los días concretos. No le van a pagar como si fueran hábiles. Si usted pide que, no, disfruto 5 y me pagan 5, esos 5 le van a pagar como 5 días normal de su salario. Otra cosa muy importante, yo sé que hay veces no pasa mucho, pero para los compañeros que ganan hasta 2 salarios mínimos que tienen derecho a auxilio de transporte, el auxilio de transporte, si bien no es un factor salarial para las prestaciones sociales, sí es un factor que se debe tener en cuenta para el pago de la prima de servicios y las cesantías. Por eso siempre llegan un poquito más gorditas. Para las vacaciones, nanay. No hay derecho a que se calcule el auxilio de transporte. El auxilio de transporte, sí. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna otra pregunta, apreciados compañeros y compañeras. No. Seguimos. ¿Qué otra cosa tenemos alrededor? Bueno, ya por ejemplo, ya hablamos de algo llamado la dotación o lo que se llama calzado y vestido de labor. Esto es otra cosa muy importante. Una cosa es la dotación y otra cosa son los elementos de protección personal. Son dos cosas completamente diferentes, pero en ocasiones los elementos de protección personal fungen como elementos de dotación. Un caso, y me imagino que es casi el 100% de ustedes, las botas de seguridad. Las botas de seguridad es un elemento de protección personal, pero a su vez es un elemento de dotación. Otra cosa, por ejemplo, ustedes, las personas que no sé si acá hay a veces compañeros tercerizados que hacen la labor de podas. Entonces, que tienen que usar a veces unos trajes especiales, unos aislantes especiales de energía. Eso es un elemento de protección personal, más no es una dotación, pero lo tienen que usar constantemente. Entonces, no hay que diferenciar una cosa de la otra. Otra cosa muy importante es que, como ya les dije hace un rato, si el empleador, el trabajador no usa la dotación dada por el empleador, este puede quitarse su obligación de concederla. Pero cuando es solo dotación, cuando también es un elemento de protección personal, compañeros y compañeras, el no uso del mismo, ustedes saben que puede ser una causal de despido, con justa causa. Por eso, a pesar de que hay trabajadores que dicen, no, es que ese casco pesa mucho, ese casco me da más calor, hago mi trabajo más lento y tengo los elementos de protección personal, si ustedes no los usan y hay llamados, de hecho podría ser con uno, pero normalmente si hay llamados reiterativos de la persona de seguridad y salud en el trabajo, inmediatamente ustedes podrían ser objeto causal de despido con justa causa en el lugar de trabajo. Entonces, la invitación para esto es que compañeros y compañeras utilicen siempre utilicen siempre sus elementos de protección personal. Compañero Luis Fernando, la primera vez que lo escucho. Muy buenas noches para todos. Tengo una duda en eso de la dotación. Por ejemplo, la empresa nos da unas botas, un par al año. Pero si yo compro, porque me han dicho varias veces, no, es que tiene que usar las que le damos nosotros porque si no, no respondemos por usted en caso de que le suceda algo. Pero si yo compro unas botas que son de mejor calidad, cumple con todas las normas de punteras en acero, o si son dieléctrica, y son de mejor calidad, donde yo me siento más cómodo, lo digo por la cuestión de que son tenis, hasta los tobillos, normal, como la misma bota que nos dan, pero de una mejor calidad. ¿Es verdad eso de que si uno llega a tener un accidente, la empresa inmediatamente por no usar los zapatos que son de menor, bueno, son más, o sea, para mí me causan mayores problemas de cansancio? O sea, ¿me pueden sancionar? No.
La obligación que tienen ustedes es utilizar los elementos de protección personal ordenados y mandados por seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que dentro de sus empresas deben tener el H&G que llamamos nosotros normalmente. Esa persona es la que mira cada puesto de trabajo y empieza a mirar, bueno, el compañero Luis en razón a su actividad necesita botas punta de acero, que sea caña baja, caña alta, eso depende, que tenga la protección por electricidad o no electricidad. Si usted, compañero, utiliza esas botas con las especificidades que da la persona de seguridad en el trabajo, sean las que le da la empresa o las que utiliza usted, no hay ningún inconveniente ni tampoco hay ninguna extensión de responsabilidad. Ahora, lo que les debe causar a ustedes preocupación es que ustedes compren su dotación, compañeros. Es que, ¿cómo así que la empresa debe usar un par de botas al año? Normalmente las botas, al estar casi atados con la dotación, al ser un elemento de protección personal y a la vez dotación, tendrían que darse las 3 pares al año que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso es muy, muy, muy problemático. 1, 2, la negociación o las convenciones colectivas de trabajo no están solamente para pedir primas y auxilios, también está para exigir mejores condiciones en la dotación. ¿A qué los invito? Además de exigir, eso sí por ley, los elementos de protección personal, que son, a veces son dotación, o sea, los 3 al año, los invito a que sea regulado en la convención colectiva de trabajo, que los regulen. Yo he visto convenciones de trabajo perfectamente que regulan la periodicidad, o sea, dicen no se van a dar 3, sino 4 botas al año, pares de botas, y 2, también regulan la calidad y marca. Perfectamente la convención colectiva de trabajo puede decir, en razón a esto se van a utilizar botas Brahma. O se dice, de las 3 pares de botas que se van a dar de dotación, que se tienen que dar por ley, uno de esos pares va a ser Brahma. Otro par va a ser, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en campo. Otro de esos 3 pares va a ser botas de caucho caña alta. Otros de esos va a ser otro tipo de botas que ustedes necesiten. O, por ejemplo, que usted ejerza también la labor de como mixta entre oficina y salida. Y la otra va a ser zapato para usted salir. Pero ese elemento de protección personal ustedes lo tienen que exigir muy vehementemente y, de nuevo, a través de una convención y negociación colectiva, ustedes, apreciados compañeros y compañeras, pueden hacer la gestión de exigir la calidad de su dotación. Entonces, se las dejo ahí para que se planee en la próxima negociación colectiva la periodicidad también en cómo se reparten esas botas y adicionalmente la calidad que ustedes exijan. Muchas veces, no exigimos marca, pero exigimos que esto tenga una durabilidad mínimo de 5 meses, 4 meses, que sea cómoda, que tenga todos los beneficios. Sí, compañero Luis Fernando. O sea, es que nosotros tenemos nuestra convención y todo. Y inicialmente, dentro de lo que se pedía, pues como nuestro salario pasa por encima de 2, nos dijeron, bueno, vamos a hacer el negocio de que se compra una bota Westland con tales condiciones y se da un par al año, o en caso de que si usted tiene un daño o se le deterioró, pues se hace el cambio inmediatamente. Sí. Pues eso estaba estipulado, pero ya este año y con condición todo nos bajaron la calidad de las botas. Bolego, pues yo preferí más bien comprar unos tenis que me dieran más comodidad a mi trabajo por cuestiones de tiempo y edad, pues me cansaban más. Entonces, pues yo esas las recibí, las que nos dieron ahora que son de menor calidad a la que teníamos iniciando, pero igual me compré mis tenis, pero eso me causó la duda, fue cuando el de seguridad me dijo, es que si usted se está con esto, la empresa no va a responder. Y ¿cómo así? Si estos son de mejor calidad que las que me está dando la empresa, y las compro por mi comodidad, no porque lo estamos estipulando, pero sí me tenía esa duda y como hablamos de eso, pues por eso hice la pregunta. Pero sí, esa era la duda, pero entonces ya la tengo clara y igual con los de la convención estoy hablando, porque si a nosotros nos dan un solo par o en caso de daño se hace cambio inmediato, pero cuando se da la Westland ya nos quitaron esa comodidad. Perfecto, compañeros, es perfectamente tienen ustedes toda la obligación, si está convencionado, la marca y todo, ustedes no pueden dejar, si de nuevo está la querella administrativa ante el Ministerio del Trabajo, hay mecanismos para presionar que se le entregue lo que está pactado convencionalmente. ¿Listo? Compañera Andrea Paola Lagos otra vez.
La escuchamos. Gracias. Escuchando ahorita al compañero Luis Fernando, me surge una duda, Marcelo. Pues si bien la bota se considera al igual, pues elemento de dotación y elemento de protección personal, en el caso del compañero Luis Fernando, si él utiliza pues las botas que él compró, que pues son de mayor calidad, ahí no cabría la posibilidad de que la empresa diga, ven, no está utilizando las botas de dotación, significa que no las necesita y me voy a como librar de la responsabilidad de entregárselas. No, no se puede. ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene la connotación es de elemento de protección personal. Aquí sí tiene, o sea, por eso les digo, hay veces que los elementos tienen esa doble connotación, pero aquí, y cuando tienen la doble connotación, prima es que sea elemento de protección personal. Entonces la empresa no puede, cada año y cada vez que exista el desgaste, le tiene que dar las botas al compañero Luis Fernando, hasta que el compañero Luis Fernando pues ya no trabaje más o no trabaje en un área de la empresa que no necesite botas. Por ejemplo, imaginemos, el compañero gana más de 2 salarios mínimos y mañana lo trasladan para el área de una parte administrativa. Inmediatamente la empresa dice, listo, hasta aquí llegó mi obligación con Luis Fernando, tanto de dotación como de elementos de protección personal referente a eso. Entonces, a partir de ese día no le va a pagar más, porque como gana más de 2 salarios, no tiene derecho a dotación. Y adicionalmente, como no está en un área, por ejemplo, productiva, entre comillas, de que haya un riesgo, no le voy a dar sus botas, entonces él está obligado a llevar, ¿qué? Su ropa normal, lo que él use común y corriente. ¿Qué serán los elementos de protección en ese momento para el compañero Luis Fernando? Ah, no, que el mouse sea ergonómico, que tenga esto aquí para evitar la espumita que ponen aquí abajo del teclado para evitar todo el tema del túnel del carpio. Cambiarán los elementos de protección de personal, pero es tan importante que la persona encargada de los riesgos laborales determine en cada puesto de trabajo. Por eso si analizas de cada puesto de trabajo, si se analiza eso de cada puesto de trabajo, inmediatamente, apreciados compañeros y compañeras, surgen diferentes tipos de elementos de protección personal. Entonces, en este caso, al compañero sí le tienen que seguir dando sus botas cada año y cada vez que surja el desgaste de las mismas. Listo, apreciados compañeros. ¿Qué más vamos bueno, ya ventajosamente hemos hablado de salarios, hemos hablado de prestaciones sociales, hemos hablado un poquito de todo eso. Sí, compañero Jonathan. Buenas noches, compañero. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que estamos llegando al tema. Voy a colocar un ejemplo en la empresa donde yo trabajo. ¿Qué tan legal es de pronto cuando una persona, un trabajador, dentro de la convención está pactado una entrega de 2 pares de botas al año y llega el caso de que de pronto ya le han entregado esas 2 botas y por la condición del trabajo se le dañan y la empresa toma la decisión de reemplazarla y hacerle como el adelanto de la dotación del año siguiente? Mi pregunta es, ¿eso sería legal o ilegal que la empresa de pronto tome esa decisión o qué se debería hacer ahí? Listo. Esto es importante aquí. Muchas gracias por la pregunta porque es muy valiosa. La empresa está en obligación de siempre proporcionar los elementos de protección personal y en caso de que exista daño y desgaste propio de la labor y que no haya sido, entre comillas, por dolo del trabajador, mejor dicho, si usted, por ejemplo, imaginemos, quema 4 pares de botas al año en usted trabaja, la empresa tiene obligado a darle los 4 pares de botas cada vez que usted los dañe. No es que usted quedamos media bota al año y usted verá qué hace el resto. No, porque es una obligación del empleador siempre dar los elementos de protección personal. ¿Qué significa ahí? Ah, no, que usted me adelanta el otro año. Ah, no, pues listo, démelas, pero el otro año llego a necesitar 2 botas, pues me las tiene que dar porque yo no puedo trabajar sin las botas y la obliga a darme los elementos de protección personal, siempre va a ser mi empleador. Entonces, cada vez, cosa diferente que pase, ¿qué? Ah, no, por ejemplo, no.
yo las boté, me fui para mi casa, me fui a tomar cerveza, me cambié de tenis y las dejé botadas por ahí donde estaba tomando cerveza. Ah, no, ahí sí usted ya asume la pérdida de eso. Ah, no, que yo de forma dolosa las dañé, cogí, no me gustaron y les metí un tijerazo y las dañé. Ahí también. Pero si es por un desgaste natural, por un desgaste en el hacer del quehacer de su labor, cada vez que se desgasten las botas, si usted le demuestre, mire, acá están las botas dañadas, tome y deme unas nuevas, siempre el empleador le va a tener que dar a usted los elementos de protección personal, apreciados compañeros y compañeras, para que ustedes lo tengan como en cuenta. ¿Listo? Compañero Albarracín. Gracias, compañero. Mi pregunta es, ¿las cesantías necesariamente deben de ir a un fondo? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Por ley, digamos que, como ustedes bien saben, la ley 50 de 1990 quitó algo llamado que teníamos muy bueno a las trabajadoras, los trabajadores y trabajadoras que teníamos algo llamado las cesantías retroactivas. Nos las quitaron bajo la excusa de que las empresas muchas veces no podían pagarlas, que las empresas quebraban y nos quitaban la platica. Eso sucedía en empresas pequeñas o microempresas, pero en grandes empresas, digamos que teníamos los zorritos de una vida casi guardados ahí. Con la ley 50 de 1990 se crearon los fondos de cesantías y se dijeron, oiga, las cesantías tienen que ser, las cesantías que se cursen entre el año inmediatamente anterior tienen que ser consignadas al fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. O sea, lo que se causó o lo que se va a causar, por ejemplo, este año entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se tendría que pagar hasta el 14 de enero de 2025 y siempre es una obligación del empleador consignarlas. Siempre, siempre, no hay excusa. Entre comillas, en un primer momento. Primera excusa para no consignarlas. Ah, no, el trabajador renunció o el trabajador se le acabó su contrato de trabajo. Imaginemos, el 28 de diciembre. Ahí sí en esa ocasión el empleador no puede decir, ay, no, espérese, yo le pago las cesantías al fondo, no. Porque al trabajador quedar cesante inmediatamente se le entregan directamente al trabajador. 1. 2, que son los requisitos que nosotros sabemos por estudio. A pesar de que la cesantía es una protección cuando el trabajador está sin trabajo, la ley ha reconocido otras modalidades para poderla retirar. Ah, no, es que el trabajador va a estudiar. Entonces el trabajador se acerca al fondo de cesantías con la matrícula y dice, mire, aquí está la matrícula, aquí está el valor, por favor saque el cheque por la cesantías y consigne el semestre. Ese cheque no va a ir a nombre suyo, ese cheque siempre es a nombre de la institución en la que usted estudia. Tercero, para remodelación, compra o cambios de hogar, que es normalmente donde nosotros los trabajadores hacemos mayores cosas pillas. ¿Qué hacemos nosotros los trabajadores muy pillamente? Ah, no, le decimos al maestro del barrio, venga maestro, déme una cotización aquí rápido, firme, me tome 50,000 pesos, yo salgo corriendo para donde el empleador le digo, mira, autoríceme el retiro de cesantías porque voy a renovar el baño. Usted ve y hay trabajadores que yo creo que ya el enchape de sus baños es así de grueso, porque todos los años enchapan el mismo baño, o remodelan el mismo baño, o remodelan el mismo cuarto. Esto tiene consecuencias graves, compañeros. Si ustedes lo hacen, ojo con eso. Yo he visto muchos casos de trabajadores que despiden porque eso es falsificar un documento privado. Dicen que van a renovar, le entregan las cesantías. He visto casos, el empleador va y dice, ah, bueno, camine, muéstreme el baño que usted, la renovación que hizo, y le muestran y no ha hecho nada. Y el empleador dice, usted me mintió y sacó la cesantía sin una justa causa legal, inmediatamente es una justa causa porque usted me dio un documento falso, que es una finalidad falsa. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Ahora, volviendo otra vez al tema de la consignación, ¿es obligación consignarlas? Sí. ¿Por qué es obligación consignarlas, compañero? Porque existe una indemnización que se llama la indemnización del artículo 90 de la ley 50 de 1990 que dice que pasado el 14 de febrero, por cada día demora en el pago de las cesantías al fondo de cesantías o de la consignación, inmediatamente el trabajador tiene derecho a un día de salario por cada día de retraso. Es igual que la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Por esa razón es muy delicado el tema de las cesantías. Y es una obligación consignarlas y siempre hay que consignarlas. A menos de que existan los
las cosas de ley que ya les dije, ¿no? Por estudio, renovación, creo que hay otro por temas de irse a prestar el servicio militar. Ahí se están habilitados esos temas. ¿Listo? El compañero Bernardo Cuadros tenía la mano levantada. No sé si solucioné su duda o tiene alguna otra duda o qué pasó. No, era de antes, gracias, era antes, pero es que la duda que yo tengo es que en la mayoría de partes está pactado cuántas dotaciones se entregan. Si a mí me dicen que me entregan 3 dotaciones y a mí se me terminó una, yo no creo que la empresa esté obligada a darle otra dotación porque ya le dio las 3 que están pactadas. Apreciado compañero, porque acaba de nuevo el discurso que les he estado echando. Las dotaciones no son elementos de protección personal. Las dotaciones solamente son 3 al año. Si usted las desgastó antes las 3, no es mi problema, dice el empleador. Yo se le darle 3 a usted pareja al año. Pero los elementos de protección personal sí se los tiene que otorgar el empleador al trabajador cada vez que exista desgaste. ¿Por qué? Y por una sencilla razón, apreciado compañero. Imaginémonos que usted está trabajando y usted gastó, imaginemos, las 2 botas o 3 botas que eran al año. Su merced, mejor dicho, está trabajando en un área que es sumamente de superficie caliente y muy fácil se le dañan las botas, se le despegan, se le descosen, lo que sea. Y usted le dice, señor empleador, deme mis botas. Y él le dice, no, usted ya dio sus 3 botas, se jodió. Y yo al siguiente día voy a trabajar y como no tengo que trabajar más aparte de mis botas, me llevo mis tenis. Y yo ese día soy tan salado que se cae una máquina, no sé, de 200 kilos, no, son 100 libras, le llaman las botas, tiene una protección más o menos de 100 libras, me cae algo de 100 libras en el pie, y me partió 3 dedos del pie derecho. Inmediatamente le surge una culpa al empleador, porque el empleador tiene la obligación de proporcionar siempre los elementos de protección personal. Por eso yo les decía, apreciados compañeros, que una cosa es la dotación y otra cosa son los elementos de protección personal, los EPP. Que en ocasiones los EPP sean también la dotación es diferente. Por ejemplo, el caso de las botas o en el caso, por ejemplo, de las camisas de seguridad que ustedes usan de jean. Eso es dotación y es un elemento de protección personal. Cuando es así, cuando tienen la característica de elemento de protección personal, está en la obligación de cada vez que haya un desgaste o cada vez que el elemento de protección personal no cumpla su función de protección, cambiarlo. Y esa obligación de cambiar, ¿a quién le cae? Al empleador. Es el caso, por ejemplo, de los tapaoídos en caso de lugares de mucho ruido, los tapabocas en caso de lugares donde haya mucho material particulado. No es que, no, ya le dimos sus 3 tapabocas de aquí para allá, mijo, usted verá qué hace. No, espéreme tantico, porque es que, por ejemplo, hay un material particulado que inmediatamente me puede generar unas enfermedades a mí broncorrespiratorias y usted puede pagar por eso porque usted no me dio los elementos de protección personal. Ese es como el llamado. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento. Compañero Luis Fernando, lo escucho. Sí, Marcelo, no, pues no es duda, sí para complementar porque casualmente la empresa le entregó la dotación a los compañeros, pero resulta que hace como un mes uno de los muchachos le cayó, bueno, un ácido de batería a la camisa y se la dañó. Él pidió que se la devolviera porque ya quedó con una dotación menos, le dijeron que no, le negaron la camisa porque ya le habían entregado las 3 camisas con lo que está diciendo usted. Confunden los EPP porque la camisa también hace parte de la protección personal con algo que pues ya no fue culpa del trabajador porque simplemente fue un incidente que gracias a Dios no le ocasionó un daño peor, que le haya caído un ojo o algo, simplemente le cayó la camisa y la camisa se la dañó y las pidió que se la reemplazaran y le negaron esa devolución que porque ya le han entregado las 3, que es un problema de la empresa. Fue lo que dijeron. Efectivamente, si la dotación, si la camisa no es considerada como elemento de protección personal, el trabajador tendrá que ir con su dotación. Igualmente es importante tener presente que pues marranera la empresa, por decirlo en esos términos, porque normalmente, ¿qué es la dotación también, compañeros y compañeras? Pues es la imagen que proyecta el trabajador de su empresa. Y imagínense el trabajador con un manchón gigante aquí al frente, en la dotación, la identificación que lo identifica como miembro de esa empresa, pues o sea, no es estratégico tampoco de la empresa andar con un trabajador, digamos que mal vestido, digamos con una camisa en esas condiciones maltrechas, porque daña inmediatamente la imagen también de la empresa. Pero las empresas muchas veces no tienen como conciencia de esa situación. Compañero Paulo, de nuevo, lo escucho.
Sí, bueno, ese es un tema para que me colabore. Lo que pasa es que mi labor, soy técnico, el horario de trabajo en la empresa es de 7:30 a 12 y de 2 a 6. También, pues, como técnico, nos nos brindan la camioneta de transporte, nosotros hacemos labores de campo y esas labores, pues, también a veces las realizamos fuera de la ciudad, ¿listo? Fuera de la ciudad. Diga usted a 2, 3, hasta 4 horas de, de la ciudad. Se han presentado ocasiones, eso ha sido un tema de discusión y soy el que más habla acá en la empresa con la jefa. Resulta que la pregunta es esta, ¿no? El horario de trabajo, pues en jornada continua, pues nosotros lo tenemos hasta las 4 de la tarde. Y hay labores en las que nos desplazamos a una ciudad que queda a 2, 3 horas, tenemos que hacer una labor y el retorno, pues la labor toma un poquito más de tiempo del que, digamos, lo tienen presupuestado, digamos, los jefes, pero cuando al retorno, diga usted, llegamos tipo 6 o 7 de la noche, de retorno a la ciudad, y en alguna reunión yo le hice la claridad a mi jefa inmediata, le digo pues que mientras nosotros estemos en el vehículo, estamos con la protección de la empresa, estamos bajo la protección de la empresa. Con ella, claro que ella ya se retiró, ya se pensionó, y no se ha presentado ahora. Espero que se me presente para tener la oportunidad y espero que usted me colabore dando esa claridad. Son horas extras que se causan de retorno, ¿cierto? De retorno, son las horas extras que se causan de retorno, porque mientras uno está en el vehículo, y si yo llego a las 7 de la noche a la empresa, me presento y son horas extras justificadas porque he estado ejerciendo una labor y mientras retorno, también estoy ejerciendo la labor de retorno a la empresa, ¿cierto? Esa es la pregunta, pues. Dígame, sí, señor. No, compañero, esa es una discusión eterna que hemos tenido en el mundo del trabajo. Si mi labor termina al momento en que yo termino, entre comillas, de hacer mi labor cuando me mandan a comisiones o despachos o como se le llame ese tipo de actividades, o termina cuando yo estoy de nuevo en el área digamos, de retorno donde me contratan. ¿Y por qué le digo que es una situación de discusión? Porque, por ejemplo, a mí me mandan a decir, no, mire, su labor es tal, y yo tengo que irme y tengo que pernotar o tengo que quedarme en otro lado, entre comillas, yo sigo ejerciendo mi labor en otro lado, ahí no, digamos que no se genera el pago de horas extra ni nada de eso. Pero yo en el caso que usted me expone, yo como abogado, de nuevo, en este mundo de los derechos laborales es lo que interpreta el abogado de los trabajadores versus lo que interpreta el abogado de las empresas, y es cuando se traban las litis. Pero yo considero, al igual que su merced, que su labor termina plenamente cuando usted llega de nuevo al lugar o al centro de trabajo para irse a su casa. Porque usted no puede decir, ah, no, yo me devuelvo y me quedo por en la mitad del camino. No, usted tiene que retornar el vehículo de la empresa y además está haciendo el vehículo de la empresa, ejerce también usted una potestad de garante frente al mismo. Entonces yo considero, al igual que usted, compañero Paulo, que usted tiene derecho a que usted tiene derecho a participar de las horas extras. O sea, que le debe pagar eso como trabajo suplementario porque su labor termina hasta que usted llega definitivamente de nuevo a su ciudad y al centro de trabajo y de ahí coge su ruta, su carro, su camino, su bus, lo que sea, para llegar ahí sí a su casa. Entonces, ahí sí, al igual que usted, yo considero que debe existir ese pago a trabajo suplementario. Y además, si llega a ser dominical, y si llega a ser festivo, y si llega a ser hora extra, nocturna. ¿Listo? Antes de volverte a dar la palabra, Paulo, la voy a dar primero a Andrea, que ya alzó primero la mano. Andrea. Sí, para complementar un poco ahí, que no solamente tiene derecho al pago de horas extras, sino al cubrimiento de todo lo que tiene que ver con riesgos profesionales, porque si ocurre un accidente en el desplazamiento de regreso a la base o a la ciudad en donde tienen pues el centro de trabajo, pues sería un accidente de trabajo. Entonces,
no solamente a las horas extras, sino también están cubiertos por ARL durante ese desplazamiento hasta que efectivamente entreguen la camioneta, que sería como el medio de transporte que otorga la empresa. Y eso, tener pues, la certeza de que si eso se sale de la hora laboral, pues deben pagarle sus horas extras. Efectivamente, ese es otro acote que hace muy importante la compañera, es también la protección. Que usted va en la camioneta y tiene un accidente lastimosamente de tránsito, no sé, debido a la jornada tan cansada, tiene un momento de cansancio y se estrella, eso inmediatamente tiende a ser un accidente de trabajo y tiene que ser reconocido por la ARL. Compañero Paulo y luego sí el compañero Juan Carlos. Sí, como le comentaba, lo mismo que me dice la compañera Paola, en una reunión, en un auditorio, porque fue una reunión que se prestó para esta situación muy especial, para discutir el tema, le dije a la doctora Marcela, le doy el nombre, y me decía que no se podían cumplir esas horas esas porque era de retorno a la empresa y si llegué a las 7 de la noche no estaban autorizadas estas horas extras. Pero le coloqué el ejemplo que me dice acá la compañera Paola. Le digo, mi doctora, le digo, en el caso de que, como usted me dice, si desde las 4 de la tarde o 5 de la tarde se suscita, se presenta un accidente, en ese caso necesariamente estoy cubierto porque la empresa tiene que responder. Estoy en el vehículo de desplazamiento y eso lo contrata la empresa. Ahí ella entró en ella misma se contradijo. Claro, ahí sí estás cubierto, pero porque sufriste un accidente. Mire cómo se presentan las cosas. Gracias. Exacto, perfecto. Compañero Juan Carlos. Sí, Marcelo, en la empresa en que laboro, o sea, el contrato me dice que yo laboro en la capital, ¿sí? Pero ella tiene una sede en un municipio aledaño que pues no es retirado de la capital, sino que pasando un puente, una vía vehicular, ya llego a esa sede. La pregunta, ¿la empresa está obligada a suministrar el transporte y el alimento para aquellos trabajadores que laboran en esa sede, teniendo en cuenta que se trabaja jornada continua? Bueno, primero que todo, apreciado compañero, digamos que la empresa nunca está obligada a proporcionar alimentación, por eso ya paga un salario, así se trabaja en jornada continua. O sea, ahí lo único que está incumpliendo es una disposición del Código Sustantivo del Trabajo que dice que la jornada laboral dura 8 horas y esas 8 horas tienen que ser partidas en 2 turnos. Eso es lo importante, pero en ningún momento la empresa podría obligarle a usted, o la empresa tendría la obligación, qué pena es, de proporcionar el alimento. Por eso, todos esos puntos son convencionales. Por ejemplo, todo el punto de comida, casinos, todos son puntos que traemos en la convención colectiva porque legalmente no existe esa obligación. 1. 2. Si usted está en un punto A, de un centro de trabajo A, y tiene que ir a un punto de trabajo B, la empresa está obligada a otorgarlo, y es una orden que le dan, no, compañero Juan Carlos, váyase del punto A al punto B. La empresa está obligada en los medios para ir del punto A al punto B, transporte o el dinero para el transporte o lo que sea. A menos de que le diga que usted iba, por ejemplo, en la ciudad y tenga que ir al otro municipio. Por ejemplo, estamos aquí en Bogotá, un ejemplo en Bogotá que debe ser muy similar al que usted me dice. Yo vivo en Bogotá y trabajo en Soacha. Yo no puedo ir a la empleadora y como yo trabajo en un municipio diferente, págueme el auxilio de transporte o págame el auxilio de transporte a diferente. No, se le paga lo que es. Diferente si yo estoy en el punto de trabajo A y me dan la orden, oiga, Juan Carlos, váyase al punto de trabajo B que queda en el municipio colindante a trabajar. En ese momento ahí sí genera que el empleador tiene que otorgar los medios de movilización, los medios de cómo uno movilizarse o pagar el dinero que vale eso. Esa es como la situación. No sé si fue claro. Sí, muchas gracias, Marcelo, muy amable. Bueno, compañeros, no sé si para irle dando como finalización a esto y para que ustedes también descansen, si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta,
yo no sé si, oiga, yo me olvidé completamente de la compañera Jennifer, qué pena. Si la compañera Jennifer está con nosotros, ay Dios mío. Claro que sí, estoy Ay, súper no, atenta y mejor dicho, aprendiendo mucho. qué pena yo con su merced, yo me encarreto a hablar y se me olvida. No, 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 tranquilo, tranquilo, no te preocupes, que de eso se trata. Entonces, no sé si existe alguna otra pregunta, alguna otra duda. No sé si de pronto los temas que di la compañera Jennifer crea que debamos apuntalar en algún tema más que haya visto como de preguntas y demás, o si no, pues ya digamos que quedar como finalizado el espacio y agradecerles a su mercedes por escuchar. Entonces, le doy la palabra a la compañera Jennifer. Vale, no, 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 la verdad, pues muy interesante todo, la forma en la que se abordó el tema. Creo yo que el resolver dudas de situaciones reales es lo que nos permite enriquecer a los trabajadores. Hay un apunte que lo hizo Andrea y me parece súper, súper valioso, y es el tema de los reportes de las ARLs cuando las empresas no quieren respetar este tema de las horas extras. Eso es una forma, un mecanismo con el que también se cuenta para generar cierta presión en este tipo de circunstancias. Hace poco llegó un caso de unos trabajadores de esta empresa, pues de empresas que están aquí presentes, que por necesidad de la operación deciden cambiar unos turnos que no están ni siquiera regulados dentro del reglamento interno de trabajo y ponen a los trabajadores a trabajar de noche, jornadas nocturnas, sin reconocerle ni los recargos nocturnos ni las jornadas extras. Entonces, pues claro, cuando se va a hacer el reclamo, se va a decir esto no está permitido. Ellos sacan el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que dice que por necesidad de operación se puede. Y cuando ya se aterriza esto a la ARL y al riesgo en el que están exponiendo el trabajo, pues les toca retrotraer la decisión. Entonces, esta es la importancia y como para valorar este espacio que hoy me pareció súper importante de tener nosotros el conocimiento de cómo hacer valer los derechos, de qué son los derechos, de si realmente todo lo que la empresa dice basada en el jus variandi, como tú lo dijiste al inicio de la clase, es permitido que me digan que tengo que hacer aseo de rodillas, es permitido que todo lo que vaya en contra de la dignidad del trabajador. Entonces, la verdad fue un espacio súper importante para mí, para los compañeros, estos espacios de compartir conocimiento y experiencias. Creo yo que todo el tiempo nos va generando aprendizaje, porque hay muchas cosas de las que hablaron hoy ustedes que yo no las sabía, y la verdad me pareció súper valioso el aporte, la entrega de todos. Marcelo, felicitaciones, la verdad súper chévere. Listo. El compañero Juan Carlos. Bueno, para hacer una aclaración a todos, con la nueva reforma laboral, hoy por hoy las horas extras para poderlas autorizar deben ser previamente notificadas al Ministerio del Trabajo. Sin el visto bueno del Ministerio del Trabajo no se puede hacer horas extras. Bien, muy buen aporte, compañero. Pero hay otro aporte adicional, ¿no? Si el llegado del caso, a pesar de que no haya el permiso, pero se elaboran, igualmente se tienen que pagar. Porque hay veces empresas que dicen, nosotros no lo teníamos permitido, ay, qué penita. No, si se ejecuta la hora extra, inmediatamente tiene que pagar a la empresa. Lo que pasa es que ya surgiría otro tipo de responsabilidad ante el Ministerio del Trabajo que podría investigar y sancionar a la empresa, pero si se elaboran hay que pagarlas. Una. Y la última pregunta que me hicieron aquí la compañera Anita del Socorro es que trabajo en horario continuo, ¿cuánto tengo para el almuerzo? De nuevo, el Código Sustantivo del Trabajo lo único que prevé es que cuando usted, y que es una obligación, pero eso lo prevé claramente, que en cada turno o en cada jornada laboral de 8 horas se tiene que dividir en 2 porciones o en 2 jornadas, que es lo que nos pasa casi a todos los mortales, ¿no? Trabajamos de 8 a 12 y de 2 a 6, y en esas 2 horas se almuerza. ¿Qué pasa cuando es jornada continua? Para comenzar, para mí es, digamos que es irregular, pero normalmente los trabajadores aceptamos consideraciones, por decirlo así, esos acuerdos con el empleador, porque a nosotros también nos sirve ir pues 1 o 2 horas más temprano. ¿Y cuánto es el tiempo de almorzar? De nuevo, también tiene que ser una conciliación que se haga con el empleador y que se establezca pues un término justo y digno de almorzar
esto para continuar con la labor de la forma más rápida posible. Esa es como la respuesta que le tengo a esa pregunta. Listo, apreciados compañeros. Entonces, realmente, muchísimas gracias. También le agradezco a Jennifer como por todo el apoyo alrededor de este espacio, que también es muy valioso su presencia acá, porque yo sé que eso hace que esto sea más dinámico y que también, digamos, se integre también con el grupo. Y muchas gracias también el último apunte que nos hizo. En ese orden de ideas, compañeros, siendo ya casi las 7:56 de la noche, yo quedo muy complacido con ustedes. Espero que todo este trabajo haya sido de importancia para ustedes, y de nuevo quiero recalcarles que la idea de esto, apreciados compañeros, es que ustedes aprendan a identificar vulneración de derechos laborales para que ustedes siempre sean agentes protectores, o sea, siempre, no solamente en el marco de nuestra empresa, sino que sea en el marco de cualquier relación o en cualquier lado donde estemos pendientes de dónde es que se vulneran derechos laborales, para decir y levantar la voz y decirle a la persona que le están vulnerando, oiga, le están vulnerando derechos, porque muchas veces la gente misma ni siquiera lo sabe. ¿Listo? Entonces, compañeros, no siendo más, siendo respetuosos de su tiempo, les doy las gracias por asistir, les doy las muy buenas noches, que tengan un descanso, que aprovechen esta noche con sus familias, y digamos que le doy la palabra a Jennifer para que también se despida de ustedes y para finalizar la reunión. Muchísimas gracias por su espacio, por este momento en el que ustedes sacan de su tiempo, de su descanso para aprender, para socializar con nosotros sus experiencias. Nada, la invitación es a que sigamos avanzando. Ya estamos a nada de terminar este curso. Muchísimas gracias, Marcelo, y que tengan una feliz noche. Listo. Un abrazo para todos. Chao. Que descansen.